Bienvenidos a todos una vez más a otra sesión de Masterclass proporcionada por Generación Celeste en colaboración con De Veritate. Mi nombre es Arturo Zelaya Aldino, yo vengo en representación de Generación Celeste y el día de hoy tenemos dos personas muy importantes. Una de ellas es Claudio Hernández. Él es miembro de Generación Celeste, director también del podcast de Veritate. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, Arturo, ¿cómo estás? Pues aquí la verdad muy contento otra vez de tener esta gran invitada, ¿no? Y que he ido conociendo y ha habido una buena pues, amistad y creciendo, que es la profesora Genera Castillo. Entonces, para los que no sepan, pues ella es doctora en Filosofía y Letras por la Universidad de Navarra y es licenciada también de Educación con especialidad en Filosofía, Historia y Ciencias Sociales y licenciada de Administración de Empresas por la Universidad de Piura y actualmente es profesora ordinaria principal de la Universidad de Piura en la Facultad de Humanidades, socio de honor del Instituto de Estudios Filosóficos de Leonardo Polo de Málaga, España, miembro del equipo editorial de la revista Estudia Poliana y del Consejo Científico de la revista Estudios sobre la Educación. Pero si tal vez más apuro, y por el tiempo a veces breve que tenemos, pues en esta sesión vamos a seguir hablando sobre el tema de filosofía. Es la quinta sesión que tenemos. Y ya tuvimos una primera charla con la profesora Castillo y me ha dejado muy impactado, sinceramente, con su gran currículo, con las cosas que está haciendo. Y pues darle la cariñosa bienvenida, profesora, y pues es todo suyo. Encantada, Claudio. Buenos días a todos. Agradezco muchísimo la oportunidad que me dan de compartir estos temas que nos viene bien de vez en cuando reflexionar, porque el tema de la política es un tema muy importante y yo voy a ir ahora a los orígenes, a los que iniciaron todo el pensamiento político. Por eso nos vamos a centrar en ese legado de los clásicos y cómo eso nos podría ayudar al momento actual para, digamos así, revitalizar la sociedad y la política en general. Entonces, vamos a ver cómo los clásicos, ahí tienen a los famosos socráticos, ¿no? Que son los primeros que empiezan a profundizar en los temas de política. Sócrates no escribió nada, quien escribe es su discípulo Platón y sistematiza ya más ese legado socrático Aristóteles, ¿no? Entonces, Platón tiene la gran obra que se llama La República y Aristóteles, su gran escrito es La Política, pero la política para Aristóteles está precedida de la ética, ¿no? De hecho, así termina, ¿no? La última línea de la ética Nicómaco dice, bueno, y entonces ahora ya vamos a pasar a la política, ¿no? Que es el gran libro, o pues, la gran obra, porque está hecha de varios libros, como también sucede en la ética. Entonces, ellos empiezan a pensar sobre la política no porque se les ocurra, sino porque tras las guerras del Peloponeso, en la polis griega, de ahí viene la palabra política, polis significa ciudad-estado, hay una gran crisis en que se ponen nerviosos todos y entonces Sócrates invita a reflexionar, ¿no? ¿Qué es el gran recurso que tienen los griegos? Porque, como saben, para ellos el nous es lo más alto que tiene un ser humano. El nous es la palabra griega con la que nosotros conocemos al intelecto. Entonces, cada vez que ha habido una crisis,
ese es un legado a la cultura occidental, el consejo de ellos es ponerle delante al problema o la crisis el nous, la inteligencia, el intelecto. Porque como saben, ¿no? Aquí está la figura de Prometeo, le roba la chispa divina, el fuego divino, y lo mete en el ser humano, ¿no? Según la tradición de estos pensadores que no pertenecen a la era cristiana porque viven 5 siglos antes de Cristo, ¿no? Pero consideran que quien les va a ayudar a abrirse paso en la vida personal y social, política, va a ser el intelecto, que tienen que ir pegaditos, pegaditos, pegaditos a esa tarea de reflexión y de conquista de la verdad sobre el ser humano, sobre la sociedad, sobre cada asunto que haya en la vida de la polis. Y por eso, digamos así, todo el pensamiento político en el socrático más maduro, que es Aristóteles, se basa en una concepción del ser humano como una unidad de cuerpo y alma racional. Y esa razón es la que va a dirigir todo, ¿no? Va a subordinar las facultades sensibles, que son unas 11, las principales, ¿no? Que tienen base corpórea, y va a subordinar lo inferior a esa hegemonía que tiene la inteligencia y su compañera inseparable, que es la voluntad, en lo que ellos llaman la búlesis, ¿no? Que es el querer el bien que tiene el ser humano. Y entonces, en ese planteamiento, en esa visión, ellos consideran que el ser humano, toda la tradición aristotélica, ¿no? Reduce esas 13 facultades, 11 sensibles, 2 racionales, a estas 3 dimensiones que nos es más fácil acordarnos, manejar, ¿no? Por una parte, la dimensión corpórea o sensible, ahí están las 11 facultades sensibles, y por otra parte, número 12, la inteligencia, y número 13, la voluntad. Es decir, que estas 3 sintetizan esa estructura interna que son las facultades humanas, que para ellos se están modificando siempre. F de facultad pasa a la acción y arroja como resultado la facultad modificada. Por eso, para ellos, la vida social y política no puede nunca ir en contra de esta dinámica de las facultades. Es decir, esta dinámica de las facultades que están vivas aspiran al crecimiento y, por tanto, las facultades de las personas, de los miembros de una sociedad, de los sometidos bajo unas leyes, bajo un gobierno político, esas facultades, al pasar a la acción, no pueden nunca reconfigurarse negativamente. Obviamente pueden hacerse, pero no deben hacerlo. ¿Por qué? Porque eso sería destruir la estructura interna del ser humano. Y entonces toda política, toda ley, todo nomos, como ellos le llaman, ¿no? A la ley, toda estrategia política, podríamos decir ahora, ¿no? Etcétera, todas las instituciones que se funden no pueden nunca ir en contra del ser humano, de estas dimensiones del ser humano. Especialmente no pueden ir nunca en contra de la verdad ni del bien. La inteligencia tiene como cometido la verdad y la voluntad querer el bien. Entonces, un político lo que tiene que hacer es estar preocupado no solamente de la economía que está en este nivel, que es lo corpóreo, es decir, cómo hago programas sociales para que puedan tener alimentación o infraestructura adecuada en sus viviendas, etcétera, en el plano económico, sino también
cómo crece mi gente en lo intelectual. Esas son las instituciones educativas, las universidades, etcétera, y sobre todo cómo crecemos éticamente. Y al revés, ¿no? Una politeia que vaya en contra del ser humano va a disparar sobre todo a la base. ¿Por qué? Porque va a generar corrupción, que es lo contrario de las virtudes éticas, que es lo que deteriora la voluntad, porque querer el mal deteriora tanto al ser humano, esto está en la base, que se cae todo lo que está encima. Y por tanto, la voluntad y la inteligencia tienen que crecer con cada disposición, con cada normativa, con cada política, etcétera. Es la preocupación que tienen los clásicos, ¿no? Y por eso es que Aristóteles tiene esa famosa frase de que el hombre es un animal social, es un animal político, porque obviamente no se está refiriendo a la política partidaria, sino que todos en nuestra vida, en la sociedad, estamos siempre reconfigurando nuestras facultades, ¿no? Es decir, eso que hemos visto antes, de que facultad F pasa a la acción, no, las facultades son los resortes de la acción, y arroja como resultado F'. Por tanto, ese F', que es una modificación de la facultad, que es principio de la acción, hay que tratar con todas las políticas, dictámenes, leyes, etcétera, que esa modificación sea positiva, porque eso genera virtudes, porque de F' se va a la F a la 2, de F a la 2 a la F a la 10, y de F a la 10, F a la 100, etcétera. Obviamente, Aristóteles contempla la posibilidad del error en el ser humano, pero el camino está bien señalado, es decir, cuidadito con tocar el alma de los ciudadanos. El alma son las facultades, porque esas facultades, cuando pasan a la acción, si la acción es mala, se reconfigura negativamente, y eso genera vicios, y eso es el hundimiento, no solo de la persona, sino de la sociedad. Porque como hemos dicho, para Aristóteles el hombre es un animal político, es un animal social. Y entonces estos aportes del ser humano como social por naturaleza, es decir, estamos conectados con los demás, siempre hay un impacto de la vida de un ser humano en otros, para bien o para mal. Es completado luego esa visión aristotélica, que es pagana, no porque él quería, él no era pagano porque quería, sino porque, como decía antes, le tocó vivir 4 siglos antes de Cristo, ¿no? Luego, cuando vino el cristianismo, que divide la historia en dos, antes de, después de Cristo, ya obviamente hay la noción de persona, por las 3 personas de la Santísima Trinidad. Y ya se sabe que por encima o por debajo, como se quiera ver, de la naturaleza está el ser personal. Es decir, que hay un acto que moviliza todas esas facultades que habíamos dicho antes, y que por tanto la dignidad de la persona que es creada es mucho más que tener nous o intelecto, que ya es una parte de la dignidad. Y eso lleva a encauzar la sociedad mediante vínculos éticos. Es lo que dice Aristóteles. El fin de la sociedad es la vida buena. Dice, nos reunimos en sociedad para hablar de lo bueno y de lo malo, de lo verdadero y de lo falso, de lo justo y de lo injusto, para ayudarnos a mejorar como seres humanos y luego como personas, ¿no? Y por eso para él el bien común es ese conjunto de acciones éticas que van configurando poquito a poquito en una sociedad.
¿Por qué? Porque hacen que crezca, hacen que avance, etcétera, ¿no? Es decir, que allí cada persona aporta, pone su granito de arena, digamos, con sus acciones, ya digo, con las buenas, ¿no? Porque las que deterioran, eso es involutivo, ¿no? Eso es ir para atrás en vez de ir para adelante. Y entonces, claro, el pensamiento político posterior a lo clásico antiguo y clásico medieval, el pensamiento moderno, político moderno, no lo tiene en cuenta. Por ejemplo, con Thomas Hobbes ya no se ve el ser humano como poseedor de un alma que tiene que hacer crecer, de unas facultades que tienen que desarrollarse mediante el ejercicio de la virtud y por tanto de aportar al bien común, ¿no? Sino se ve al ser humano como una amenaza, ¿no? La famosa frase de Thomas Hobbes, Homo es hominis lupus, el hombre es un lobo para el hombre y por tanto me tengo que defender porque si no soy el lobo mayor, qué miedo, ¿no? O el pez grande se come al pez chico, no sé cómo se dice en Honduras, es decir, aquí se implanta la ley de la fuerza, ¿no? Como la ley de la selva, ¿no? Y por tanto se recurre, ¿no?, a la figura de Leviatán, ¿no?, que está en la portada de la presentación, que está aquí Hobbes, ¿no?, Thomas Hobbes, ¿no? Leviatán es la idea de Estado, es decir, por el miedo a que el pez grande me coma, entonces yo lo que voy a hacer es darle al Estado mi libertad para que él me organice y procure que el grande no me coma a mí, que soy el más chico. Entonces, el precio de garantizar mi bienestar es darle todo el poder al Estado. Y a partir de ahí, bueno, Thomas Hobbes, John Locke con el contrato social y todos los que vienen después, ¿no? Los pensadores políticos de la modernidad consideran que el planteamiento del ser humano y de la sociedad es un planteamiento artificial por convención, porque hay que hacer un pacto, porque el otro es un lobo y porque me quiere comer y entonces tengo que protegerme, entre comillas, creando una institución que es el Leviatán, que al final se vuelve como un monstruo porque se engulle, ¿no?, todas las voluntades de todos los miembros de esa sociedad con la finalidad de garantizar mi bienestar, ¿no? Entonces ya no es la finalidad de la política el que seamos mejores seres humanos, como decía Aristóteles, que dialoguemos acerca de lo verdadero y lo falso, de lo bueno y de lo malo, que busquemos, ¿no?, lo justo por encima de lo injusto. Es decir, ya eso desaparece del horizonte, porque lo único que prima es que me garanticen, por favor, mi bienestar, porque si no, como el hombre es un lobo para el hombre, yo no soy el lobo mayor, estoy amenazado, ¿no? Y por tanto ahí la convencionalidad, ¿no?, los pactos, los artificios, ¿no?, los acuerdos, digamos así, se hacen conforme a otros objetivos distintos del pensamiento clásico, porque para Aristóteles hay constitución. Es decir, la Constitución es la ley de las leyes y él se tomó el trabajo de estudiar todas las constituciones de todas las ciudades-estado, que así era como se llamaba. La polis griega era la ciudad, que para
nosotros sería como el país, ¿no? El estado en el que nos movemos, fundado sobre una constitución. Pero ese es ya el planteamiento moderno. Para ellos la constitución era, no era un pacto, sino era sencillamente lo que emanaba de la propia naturaleza humana. Por eso la finalidad era que el ser humano crezca como ser humano, ¿no? Y a raíz de eso se daban ya diversas políticas de tipo económico, etcétera, pero no se perdía de vista el que el ser humano crezca, ¿no? Entonces, eso, como les decía antes, hace que para ellos la virtud social básica sea la justicia, dar a cada quien lo que le corresponde, y porque si uno es injusto se deteriora. La injusticia es un vicio y la justicia una virtud. Y la otra gran virtud social que subrayan los clásicos es la amistad, ¿no? Es decir que dice aquí Aristóteles, ¿no? Una frase: en toda comunidad parece haber alguna clase de justicia y también de amistad. Son las virtudes articuladoras de la vida social, porque el fin de la sociedad es ayudarnos a crecer, como dice ahí con letra negrita, como seres humanos, ser mejores, ¿no? El bien común, por tanto, es ese conjunto de valores, de convicciones, de costumbres, de tradiciones, de bienes materiales, espirituales y culturales que ayudan a los miembros de una sociedad a crecer integralmente, ¿no? Eso ellos lo tenían súper claro, por eso la tarea del político era de testimoniar esos valores, ¿no? Porque de esa manera se movía, se motivaba, como se dice ahora con términos actuales, se motivaba a los demás a ejercitar la virtud. El político tenía que ser ejemplar, ¿no? En virtudes como la prudencia, la justicia, la fortaleza, la moderación. Y por eso es que aquí hay una frase de la Ética Nicómaco en la cual se ve la tarea del político, que dice: el político tiene como tarea central promover la virtud, el hacerlos buenos y capaces de acciones nobles, ¿no? Toda la preocupación, digamos así, el que le quite el sueño, lo que le quita el sueño a un político no será tanto cuánto va a crecer en PBI, que obviamente eso lo tiene que tener en cuenta, Producto Bruto Interno, diríamos, trayendo estos temas a la vida actual, sino lo que le quita el sueño tendrá que ser cómo fomento las virtudes y cómo disminuyo la posibilidad de que se incrementen los vicios. Es decir, que la tarea es cómo hago buenos y capaces a los ciudadanos de acciones nobles, ¿no? Entonces, de manera que, por ejemplo, la ley, el nomos, dice: manda vivir de acuerdo con todas las virtudes, ¿no? No puede haber una ley que vaya en contra del ser humano. Eso para ellos es como un círculo cuadrado, digamos. O sea, no les cabe en la cabeza, ¿no? Por eso, ¿qué aportaría esa visión al momento actual? De acuerdo a las 3 dimensiones del ser humano, aporta los criterios de las decisiones en los líderes políticos, ¿no? Que sería criterios de eficacia, es decir, cómo incremento el PBI, el Producto Bruto Interno del país, que obviamente el político tiene que velar por el bienestar material, que ellos no rechazan el bienestar material. Lo que rechazan es que sea el único fin, que la única finalidad sea el bienestar material, ¿no? Ellos lo incluyen porque el ser humano es un ser que tiene cuerpo y por tanto necesidades materiales. Pero el criterio segundo debe acompañar, por tanto, el primero, que es cuánto crezco económicamente, debe estar acompañado de
cuánto aprendemos, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos qué nivel de educación, qué calidad de educación estamos dando? Y sobre todo, la consistencia. El criterio de consistencia es, ¿crecemos éticamente, porque eso atañe a la voluntad, o no? ¿O no? ¿Qué leyes podemos dar para fomentar ese crecimiento? ¿Por qué? Porque la vida en sociedad se hace con las acciones de las personas, pero esas acciones pueden ser positivas o negativas y esas impactan en la otra persona. Es decir, el sujeto A, al relacionarse con el B, logra un influjo para bien o para mal, ¿no? Y al revés, ¿no? Entonces, digamos que esa visión fue completada con la visión cristiana del ser humano, en que esas facultades que estarían en la zona del tener intrínseco, en la zona magenta de este gráfico. Tener intrínseco son las facultades sensibles y sobre todo las racionales. Ese tener intrínseco está enraizado en un acto de ser personal, o como decíamos más rápido, la dignidad de la persona humana, porque es creada, porque depende de Dios, porque entonces su dignidad tiene una dimensión sagrada que no se toca, es como la madre no se toca, y por tanto, digamos que esa concepción del ser humano de los clásicos se vio enriquecida, porque ya no solamente había que buscar un tener material o un tener conocimientos o un tener virtudes, sino que este acto de ser personal que es creado pueda manifestarse, y eso es la misión personal de cada quien, y es el darse en actos de servicio, ¿no? Que es lo que constituye una sociedad. Y por tanto, para terminar, digamos así, de presentar estos planteamientos o aportes de los clásicos griegos y cristianos, la persona es un sujeto. Con el planteamiento cristiano, la persona es más que facultades, es un sujeto donante, porque es un acto de ser creado, está abierto a los demás, ¿no? Dios lo ha creado para abrirse a los demás, para cumplir una misión. Por tanto, completa la visión anterior, no la destruye, la completa, la integra, y eso, como decía antes, a partir del planteamiento moderno se ha olvidado, porque en el planteamiento moderno hay el individualismo, que es lo contrario de esa apertura de la persona, de esa donación, pero para el planteamiento cristiano la persona no es individuo, sino coexistente, abierto a los demás, y esa apertura personal se manifiesta, ¿no? En la sociedad. La persona, por tanto, tiene un planteamiento de entrega, ¿no? Es el sentido optimista de la vida. Dime, muy bien. Dime. Sí, eso es lo que iba a decir. Ahí terminó nuestra sesión con el profesor Branja. Me encanta que que ustedes dos se hayan hablado, creo que se conocen. Ahí, porque yo la sesión pasada que fue ética, yo le decía, o sea, el punto que nos enfocáramos cómo en la ética, el por qué, pero sobre todo plantearse un proyecto personal, ¿no? Para que después, para los que estén llamados al matrimonio, cojan un proyecto en común, el cual de hecho ayer estuvimos con unos amigos hablando de ese tema, y hagan algo que es que sin ellos dos no lo hubieran hecho. Así históricamente, cuando España viene acá, los españoles, y empieza, bueno, la Isabela la Católica, pues permite los matrimonios sí entre todos, porque al fin y al cabo todos eran sus súbditos. Es interesante que ella da ese paso adelante, y da ese paso adelante porque tenía genios como Vittoria, y porque antes Vittoria era un gran comentarista de Tomás de Aquino. Por eso yo ya cuando empiezo a leer Humanidades, ya estoy armando, ya estoy hilando y diciendo, ya sé por dónde vamos. Este es un nuevo amanecer
porque igualmente el tiempo de Tomás de Aquino fue terrible, hubo 3 papas, o sea, un tiempo horrible en la historia de la iglesia, solo que nadie lo menciona. Tuvimos a Alejandro VI, ¿no? Había que quererlo. Costaba un poco, la verdad, más de la cuenta. Y ahora ya lo voy pillando. Literalmente nos encontramos ante un nuevo horizonte. Hay que montarse en el barco porque ya. Entonces, ahora bien, dado ese descubrimiento que yo tengo, y voy a ver cómo se lo voy a comentar a mis amigos de una manera ordenadita, el hilo conductor es cómo invitar a estos amigos a destinarse, a esta apertura, a pesar que estamos en una época que, gracias a Dios, ya viene el amanecer de que el individualismo lo que nos ha llevado ha sido a desastres, las ideologías, las guerras mundiales, las guerras frías, pero mover a Hispanoamérica desde hace 200 años con este planteamiento moderno, la separación entre todos nosotros, el desconocimiento, las peleas internas, lo que se le hizo a Paraguay, eso es innombrable. Eso fue un genocidio de hermano contra hermano, literalmente. Entonces, es decir, es que esto me sorprende, de que como Polo y sus discípulos, como usted, o sus hermanas, como que es que estábamos ante un nuevo amanecer. Me encanta tu visión. Bueno, no es mi visión, es simplemente que hilo las cosas. Sí, hilo las cosas me encanta tu visión y del nuevo amanecer. Y tú me preguntabas cómo hacer que los jóvenes, sobre todo, que son la gran esperanza, se animen y salgan del individualismo. Entonces, yo creo que la respuesta está dada aquí, ¿no? Pegaditos a estas dimensiones del ser humano, que son las dimensiones, las superiores son la inteligencia y la voluntad. Y por la inteligencia hay que ayudar a los jóvenes a que se formen, porque lo que no puede ser es que sean manipulados, de que se sirvan algunas ideologías de sus ansias de cambiar el mundo para usarlos de manera equivocada, simplemente porque ellos no sepan identificar qué planteamiento tiene esa ideología y no sepan las consecuencias que tiene. Entonces, hay que formar mucho a los jóvenes. Este proyecto entiendo que va en esa línea y por eso los felicito. La Generación Celeste, tu proyecto, Claudio, a mí me parece que es un granito de arena porque va a formar, ¿no? Va a decir, oye, hay que profundizar, la inteligencia hay que aplicarla, ¿no? Hay que profundizar. Pero la otra gran manera o vía es atiende a la voluntad, a lo volitivo, y es la amistad. La amistad es una virtud para los clásicos, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos la amistad junto con la justicia son las dos grandes virtudes sociales porque atienden al bien supremo o en el plano natural, porque en el plano sobrenatural el bien supremo es Dios, pero en el plano natural es la persona humana, ¿no? Es decir, que la justicia lleva a considerar que el otro es un bien, por eso una virtud que le constituye es el respeto, no usarlo como simple medio, sino descubrir la dignidad de persona que tiene y por tanto respetarla, no usarla como una simple cosa, y esa, digamos así, revaloración del otro va de la mano con procurar darle su derecho, ¿no? La justicia es una virtud por la que uno le da al otro, considerado un bien, como decía antes, los bienes que le corresponden, ¿no? Entre ellos, un bien que corresponde a los demás es darle la verdad.
y por eso hay que procurar que en la sociedad no se hagan, entre comillas, narrativas que vayan en contra de la realidad, de que digan que lo negro es blanco y lo blanco es negro y lo bueno es malo y lo malo es bueno. No, la realidad es la realidad. Y hay que aprender a decirnos, a conquistar la verdad y a decirnos la verdad, transmitirnos la verdad. Eso los jóvenes yo lo tengo muy comprobado porque estoy con ellos, aunque dé clases en posgrado, yo siempre pido que por favor no me quiten del pregrado porque los jóvenes a mí me enseñan muchísimo. Y una de las cosas que me enseñan es esa capacidad de verdad que tienen, de autenticidad, ¿no? Yo hice una encuesta el otro día con mis alumnos de qué es lo que más valoran. Y decían la autenticidad, ¿no? ¿Y qué es lo que detestan? La mediocridad. La mediocridad. Sí, los que aquí estoy en la Universidad de Piura, que queda al norte del Perú, pero los chicos quieren crecer, o sea, los de Piura quieren irse a Lima, los de Lima a Estados Unidos, los de Stubefik, ¿no? Entonces va en esa línea, Claudio. Claro, claro. Bueno, hombre, yo entiendo a veces las situaciones de que uno a veces en su ciudad natal, porque desgraciadamente no han sido cuidadas como deberían. La gente quiere irse de su ciudad, ¿no? Pero ¿qué hubiera sido si don Pelayo no se hubiera planteado en la caverna de Covadonga el pelear contra los moros en Asturias y decirse, no, vamos, esto es lo que sucedió, perdimos España, o sea, la provincia romana de Hispania, porque estaba dividida en un montón de reinos después que se dividió Roma del occidente. No, sí, vamos a retomar esto. Claro, hizo un proyecto de 800 años. O sea, lo que vinieron a hacer no era un proyecto que nació, no era un proyecto largo, donde, como decía Carlos V, cuando llega ahí, la gente era virtuosa, la gente era un caballero. Él había sido forjado caballero por su tía, pero cuando él vio, hasta los herreros eran caballeros, eran virtuosos, tenaces, valientes. Sí, genial, Claudio, pero eso pasa por amar el país. Es decir, no sé si te acuerdas de Chesterton, el famoso Chesterton de la obra La Ortodoxia. Él habla de un pueblo de los suburbios de Londres que le llama el Pínlico. Sí, yo estaba ahí. Y es un pueblo que él dice, si el Pínlico fuera amado, entonces sería el mejor pueblo. Es decir, Roma, dice, no fue grande, o sea, no fue grande porque tenía riquezas, etc. Fue grande porque la amaron. Y entonces, porque para él la condición de transformar una sociedad es amarla. Entonces, los jóvenes de Honduras tienen que amar tanto, tanto, tanto a su país que lo transformen. Y los jóvenes del Perú o de Chile, ¿no?, etcétera, igual. Es decir, que el reto actualmente es de crecer, ¿no?, de llevar a las últimas consecuencias ese rechazo a la mediocridad, a decir, yo me contento con mis 4 cositas, estoy en mi zona de confort, yo no me meto conmigo, nadie se mete con nadie, entonces cada quien está en su hueco, pero así no se sacan proyectos potentes adelante, ¿no? Porque cada uno se aísla en la sociedad. No, hay que unirse amando a su país para sacarlo adelante y procurando lo que tú decías, ¿no?, que el caballero sea caballero independientemente de su estatus social, ¿no? Es decir, que
nuevamente, por eso ese renacer que decías va en la línea del renacer de los valores, solo que ya no igualito que antes, sino ya ahora con las características de la sociedad moderna, con las nuevas tecnologías, como las que estamos empleando en estos momentos, incluso con el chat GPT, es decir, con inteligencia artificial, con lo que nos echen, pero sin perder de vista lo que ya los clásicos descubrieron, que era la finalidad de la política es ser mejores personas. Y eso es un cometido lo suficientemente potente como para aglutinar esfuerzos. Y por eso decía antes que hay que hacer una labor de formación y hay que emprender proyectos con buena compañía, y eso es la amistad, ¿no? Lo que yo veo que tienes aquí, ¿no? Es un testimonio con los grupos que llevan ustedes adelante, es decir, que se crece sirviendo a los demás, pero se crece en compañía, se crece en base a la amistad, no individualistamente, que por otra parte, ¿no? Tú decías, ¿cómo hago para que los chicos, los jóvenes salgan de ese individualismo y tal? Bueno, Pero, mis amigos, ¿sabe? O sea, exacto, su proyecto común sea una apertura, pero en cierta manera me doy cuenta, no es culpa de ellos por en el supuesto. sentido, No o son sea, conscientes, ¿no? sí hay culpa, porque ellos lo están diciendo, pero no en el parte del saber, del intelecto, no saben de que su mismo, y me lo decía John Branja, ¿por qué a veces la gente, tenemos chavos como deprimidos y a veces sabe, o sea, hay un montón de cosas, pero porque en cierta manera el espíritu, ¿no? O sea, el acto ser les pide el darse, la apertura, ¿no? Así es, Entonces, exactamente. más que todo, especialmente los matrimonios, cuando se casan y tienen un hijo, como que ya lo intuyen. Solo que yo ayer hablando con mi hermana sobre unas cuestiones, le digo, cuando me decía, mira, no te lo sé estructurar, pero intuyo de que algo ahí no está funcionando. Algo ahí no está un orden, una estructura bien ordenada, que lo que va a causar es insatisfacción. Porque Sí. puede ser que logres tu cometido en una empresa, puede ser que si escales, puede ser de que si triunfes, pero en el fondo no te sientes satisfecho. Claro, es ¿no? que el individualismo, En el fondo no, en el fondo claro, has dado en el clavo, Claudio, el individualismo es estéril, seca el alma pero como decíamos antes, los planteamientos modernos han llegado a ese punto y a vendernos la idea a la gente joven, sobre todo, de que el éxito está en lo cuantitativo, es decir, que cuántos números tiene la cuenta de ahorros bancaria, ¿no? Y cuantos más números parece que ya tienen éxito y si los números, los dígitos no son tantos, parece que fueran unos fracasados, pero eso se lo han hecho creer las ideologías. Y yo lo que veo ahora con ese renacer en los jóvenes, porque yo estoy con ellos casi las 8 horas del día, ¿no? Aquí en la universidad. Y lo que veo es que empiezan a darse cuenta, como tú muy bien has dicho, que allí hay algo que no les llena, que les aburre sobremanera, que no, y entonces empiezan a buscar y a plantearse nuevos horizontes, ¿no? A replantearse la sociedad, a replantearse el éxito, para que no sea solo en términos individualistas, cuantitativos, sino para abrirse a finalidades más inclusivas, más integradoras, más potentes, y a mí eso me da mucha satisfacción ver que ya los chicos empiezan a sacudirse eso, ¿no? Porque tienen suficientes, digamos así, voces de alerta, ¿no? Una voz de alerta obviamente es lo que se llamaba antes la tristeza, la nostalgia,
de los ideales altos, ¿no? La nostalgia de Dios, ¿no? Esa especie de anhelo no satisfecho de lo grande que tienen los jóvenes y que a mí me parece que hay que encauzar con esas dos maneras que te comentaba antes, con la formación y con la amistad, ¿no? Para que las ideologías no los manipulen, no hagan presa de ellos y para que esos grandes anhelos se vean paulatinamente satisfechos. Totalmente. Así es, sí. Así es, pero cuesta pillarlo, porque hay que tener 3 disposiciones. He notado, he intuido eso, que hay que tener para poderlo pillar, especialmente tal vez a un niño, con todo lo que vemos, los jóvenes, hay que entrar por la humildad, hay que entrar por la sencillez, hay que entrar por el agradecimiento, porque si no, no lo vas a pillar. Y puede tener un buen corazón, pero no lo va a pillar, ¿no? Así es. Y hacen falta testimonios. Por eso decía antes que la amistad es una gran vía para los testimonios, porque tus amigos se van a preguntar, ¿por qué Claudio está alegre? ¿No? ¿Por qué tiene ese empuje? ¿Por qué tal? Y entonces ese testimonio es muy importante, muy necesario, porque como las ideologías materialistas que decíamos antes secan el alma, ¿no? El individualismo es así como tremendo, ¿no? Estaba buscando una diapositiva en que precisamente se habla de eso, de ese individualismo que agosta lo más importante que tiene el ser humano. Creo que está aquí. No, esto es cómo subordinar la economía a esas finalidades altas y que hacen que, aquí estamos, ¿no? A esto quería llegar, que hacen que nuestros chicos, tanto en la empresa como en las instituciones educativas, ¿no? Como en la familia, aprendan o vayan fomentando ese nuevo lenguaje que es el darse, ¿no? El darse, el emprender proyectos que aporten, que desentumezcan los huesos, ¿no? Porque ellos con el individualismo pueden estar como con los huesos entumecidos, ¿no? Y hay que ayudarles, ¿no? Formándoles y con la amistad a que en estas 3 grandes instituciones sociales en las que están o van a estar, ¿no? En la empresa lo estarán cuando salgan de la universidad o de los estudios superiores o técnicos, que vayan articulando vínculos de servicio, ¿no? Que es el gran cometido, vínculos integradores. Ellos, los jóvenes, lo saben porque son capaces de integrarse con gente de otros países, de otros lugares, de otras culturas y ya digamos que están entrenados para hacer una sociedad más integradora, más inclusiva, donde los más vulnerables, que no son solo los pobres económicamente, sino también los niños por nacer, también los ancianos que están debilitados en sus facultades, es decir, que todos los que menos tienen puedan ser acogidos, puedan ser ayudados como personas. Entonces, eso es un gran cometido y eso yo, como digo antes, estoy con los jóvenes, veo que aspiran a eso, que van teniendo iniciativa, que no todos se lo dejan al Estado, ¿no? Porque eso genera una actitud petitoria, ¿no? De estirar la mano, señor Estado, resuélvame tal tema. Y además genera rencor, si es que no
no lo resuelve el Estado, entonces malo papá Estado, no me ha resuelto este tema. No, hay que ver, que poner en marcha la propia iniciativa para ver qué se puede hacer en favor de solucionar un problema, de ayudar a otras personas vulnerables, y eso es el gran desafío de la ciudadanía. La ciudadanía ahora está en alza porque los ciudadanos van a ir teniendo cada vez más peso en la vida política de los países, de las naciones, y los ciudadanos, no sé, en Honduras, en Perú, oficialmente es a partir de los 18 años de edad, o sea, cuando ya vienen a la universidad ya son ciudadanos, digamos. Entonces, tienen la posibilidad con iniciativa, con entusiasmo, entre amigos, como decía, el vínculo de la amistad, ¿no? Emprender proyectos que saquen adelante su entorno, ¿no? Su entorno con lo que les toca, con lo que ven, con lo que tienen entre manos, que puedan ser un cauce para aportar, para poner un granito de arena, ¿no? Este mismo programa que ustedes tienen, que en vez de que un sábado estén tirados en la mañana en el sofá sin hacer nada, de pronto están aquí empleando un tiempo para compartir con los amigos unas ideas. Eso me parece que por ahí va, por esa línea. Claro, no, totalmente que tiene que ir por la línea. Ahora bien, profesor, yo tenía una consulta sobre las instituciones sociales básicas y es sobre respecto a la universidad. ¿Por qué? Desgraciadamente se ha pasado y qué ha sucedido para que las universidades solo se consideren un lugar donde obtener un título. Cuando en historia se tergiversó eso en la universidad y ¿cómo se llama? Porque se olvidó ese sentido de formar una persona. O sea, no es hablar mal de universidades, la mía, la tuya, pero y es bien curioso, uno lo intuye. Sí, la visión mercantilista se ha metido. Algo no pilla, que hay algo que estorba. Sí, la visión mercantilista, materialista se ha metido. Aquí está el escudo, este es el escudo de la Universidad de Oxford, que le pide a Dios, ¿no? Dominus illuminatio mea, ¿no? O sea, Dios mío, ilumíname. Ese es el cometido de una universidad, la iluminación de la verdad. Por supuesto, se la pide a quien es la verdad con mayúscula, ¿no? Pero ese cometido, que es la naturaleza misma de una universidad, que es la verdad no solo teórica, sino lo que tú has dicho, la formación, la verdad práctica, la verdad de qué es lo que tengo que hacer ahorita, ¿no? En el día a día, ¿no? Cuando llegue a la casa, cuando hable con mi hermano pequeño, cuando vaya a la tienda a comprar, cuando hable con mis amigos, etcétera. Es decir, la iluminación de la vida personal y social arranca de la universidad partiendo de su cometido, es decir, de que se incremente la verdad, ¿no? Así se define una universidad, ¿no? Universidad es 2 puntos, institución social cuya finalidad es cultivar la verdad en el más alto nivel, ¿no? La verdad de las cosas, del universo, de los procesos, de las personas, de la sociedad, en cada circunstancia, la verdad teórica, la verdad práctica, la verdad. Pero eso también me ha dado mucha alegría cuando mis alumnos lo detectan, que de pronto, cuando alguien se ha colado en una universidad, simplemente porque le den el título, ¿no? Para poder irse a ganar la vida, pero la verdad no le interesa nada. Y es más, quita el hombro, ¿no?
y si puede, la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? No sé, antes aquí en la universidad, lo comentábamos con los alumnos el otro día, los alumnos podían dar prácticas semanales de libros de 300 páginas, ¿no? Y ahora se les cae de las manos una triste separata de 10 páginas, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo digital ha hecho que, como es muy inmediato, porque está a la distancia de un dedo, de un clic, les entregue todo fácil, ¿no? Y entonces, claro, los mismos chicos se daban cuenta de que ese anhelo de la verdad poco a poco se ha ido poniendo en segundo lugar y que va siendo sustituido por el anhelo del dinero, ¿no? Pero es que ese tema tiene mal pronóstico, porque si lo que está en el culmen, en la cúspide de mis valores es el dinero, a lo cual subordino todo, obviamente, la verdad, la amistad, o sea, si tengo que mentir, entonces miento, si tengo que traicionar al amigo, a la amistad, entonces traiciono, porque el dinero está en la cúspide de la finalidad, entonces ahí sí que no habría esperanza, porque la corrupción está vendida, está cuajada, porque cuando no pueda conseguir el dinero por las buenas, adivinen cómo lo voy a conseguir, por las malas, es decir, que la corrupción ahí está sembrada. Entonces, y como hemos dicho, eso debilita a un país, ¿no? Y por tanto, una universidad tiene que empezar siendo lo que es, hacerle justicia a las cosas, darle lo que le corresponde. ¿Qué le corresponde a la universidad? Cultivar la verdad. Y no ser como también me decían algunos de mis alumnos, que yo me río mucho con ellos porque aprendo mucho, ¿no? Y un día vienen unos alumnos y me dicen respecto a un caso determinado, gracias a Dios no es general, pero un caso muy puntual, me decían, es que, doctora, es que es una universidad de mentirita, ¿no? Entonces me llamó la atención. ¿Qué significa universidad de mentirita? Entonces me explicaron, me dijeron, mire, es un sitio donde hay unos profesores que hacen como que enseñan, pero en realidad no saben lo que están diciendo porque no tienen investigaciones, no progresan en la verdad, pero además hay otros que son los alumnos que hacen como que aprenden, pero en realidad no aprenden nada porque no, nadie se mete a estudiar un libro de 300 páginas. Y decían los mismos chicos, ¿no? Luego, cuando salen al mercado laboral, entonces hay unos que son los que los emplean, los empleadores, que hacen como que les pagan, ¿no? Porque no son tontos, se dan cuenta que allí en esa universidad mentirita nadie se ha preparado realmente. Entonces hacen como que les pagan. Y otros, que son ellos, hacen como que trabajan, pero en realidad no trabajan porque no se han preparado bien, entonces no trabajan bien. Y entonces todo falso, me decían los chicos, ¿no? Era increíble, a mí no se me hubiera ocurrido decirlo tan bien, porque efectivamente, ¿no? Es decir, como los chicos, los jóvenes tienen como unas antenitas y un olfato para lo que no es auténtico, para lo que no es verdadero, enseguida se dan cuenta, ¿no? Dicen, claro, es que esta no es una universidad de verdad, ¿no? Es una universidad de mentirita, ¿no? Es decir, que ahí es falso todo, ¿no? Es falso el aprendizaje, la docencia, es falsa la preparación y luego el trabajo obviamente se cae a pedazos cuando salen al mundo laboral, ¿no? Y por eso también a mí cuento cosas muy concretas porque a mí me han llamado mucho la atención. Una cosa que aquí llamó la atención fue que en la pandemia un profesor de una facultad de mucho prestigio, muy bien intencionado, con muy buena intención,
porque a muchos de los alumnos perdieron a familiares, abuelitos con la pandemia, y este profesor, ya digo, con muy buena intención, quiso bajar el nivel, es decir, no ser tan exigente con los alumnos. Y entonces empezó a darles como facilidades, entre comillas. Obviamente no eran cosas malas, sino a no exigirles. Es decir, que si tenía que exigirles la lectura de 20 páginas, solo 5, ¿no? Sí, porque pobrecitos, ¿no? Están en un momento tan difícil, tal. Y entonces, y lo que a mí me llamó la atención fue que eran los propios alumnos los que, con palabras de ellos, cuadraron al profesor y le dijeron, a ver, nosotros hemos venido a esta universidad porque esta universidad es de prestigio porque es exigente. Nuestros títulos profesionales van a valer la preparación exigente que nos han dado. Si ustedes empiezan a aflojar, nuestros títulos, cuando salgamos al mercado laboral, no van a valer nada. Y los propios alumnos le llamaron la atención al profesor, que con su buen corazón, digamos así, con buenas intenciones. Lo reventaron. Claro, con buena intención era pobrecitos, ¿no? Ya, no 20 páginas, 5 paginitas, no. Los chicos ahora no son como antes, ahora los chicos son muy inteligentes, se dan mucha cuenta. No son tontos, no se las dan con queso, o sea, ellos se dan cuenta y también están, ese nuevo amanecer que tú decías, también yo lo veo con los universitarios, o sea, también valoran lo que es de calidad y también seleccionan por eso, ¿no? Los lugares donde ven que no les van a mentir, que les exigen, claro, con comprensión, porque la exigencia no puede ser nunca de manera, ¿no?, dura y flexible, pero tiene que ser exigencia para que la universidad crezca en verdad, ¿no?, en conquista de la verdad. Entonces yo creo que también pasa eso con los jóvenes de Honduras, y que poco a poco van a ir, ¿no?, plegándose a esa, ¿no?, a esa ola celeste, a esa dinámica, ¿no?, de crecimiento en verdad. Claro. No, bueno, nos hemos pasado de la hora. Me parece que esto está muy atractivo, pero lo que tú digas, Claudio. Lo que usted diga, profesora, es usted el invitado de honor. Si usted quiere darla por cerrada, perfecto. Si quiere continuar, no hay ningún problema. Bueno, yo creo que para no cansar a tu distinguida audiencia lo podemos dejar aquí, y en otro momento, cuando quieran, yo encantada, seguimos la conversación sobre este u otro tema. Sí. Pero los felicito por tener esta iniciativa, por preocuparse de sus jóvenes compañeros, ciudadanos, amigos, y que les vaya muy bien en este empeño. Nos vemos en la próxima oportunidad. Muchísimas gracias, profesora. Un placer haberla tenido con nosotros. Yo no estaba hablando mucho porque yo no sé mucho de estos temas. Yo solo estoy absorbiendo como una esponja el conocimiento. Estar escuchando a Claudio, estar escuchándolo a usted. Qué grande eres. Que me ha abierto un poquito, obvio que sí sé un poquito, ¿verdad?, de la historia y todo, pero no de cómo fue aplicada y todo. Entonces, súper interesante y muchísimas gracias por su tiempo. De nada, a ti, a ustedes, que me enriquecen solo ya desde el hecho de estar, ya desde tener esta iniciativa. O sea que de verdad, gracias por eso, por ese entusiasmo, y que les vaya muy bien. Muchas gracias, profesora. Nos vemos, profesora. Hasta luego. Chao. Chao.